Amigos míos, soy Manuel y voy a hablar de lo que son los tipos de oraciones. Antes de entender lo que son los tipos de oraciones, me gustaría compartir qué es una oración. Una oración no es más que un conjunto ordenado de palabras que expresa una información completa. También se dice que la oración tiene una estructura común a todos los idiomas. También se dice que una oración posee una estructura lineal jerarquizada y también comienza con mayúscula en casi todos los idiomas y termina con un punto final, lo que quiere decir entonces que es una estructura cerrada. Las partes de la oración, así en lo interior, podríamos hablar de lo que es el sustantivo, podríamos hablar de lo que es el adjetivo, del artículo, de los pronombres, del adverbio, también de las conjunciones y las preposiciones. Ahora vamos a centrarnos en nuestro tema más importante, los tipos de oraciones. Aquí hay que ver las oraciones dependiendo. Por ejemplo, aquí hablamos de oración según la complejidad sintáctica y es una de las divisiones más importantes. Según la complejidad sintáctica, entonces, la oración se divide en simples y compuestas. ¿Y a qué llamamos una oración simple? Bueno, cuando hablamos de oración simple se refiere a aquella que posee un solo verbo principal que hace de núcleo o de núcleo de predicado. Por ejemplo, dice Martín adora el fútbol. Aquí hablamos de adora como el núcleo, ¿verdad? Que es un verbo. Martín adora el fútbol. Pero también podemos hablar de oración compuesta. Aquí hablamos de oraciones que integran a dos o más oraciones simples. Es decir, la oración compuesta integra a dos o más oraciones simples en una sola, utilizando enlaces o conectores. Dentro de estas oraciones compuestas podemos hablar de lo que es la oración coordinada, la subordinada y la yuxtapuesta. Vamos a ver un poco qué viene siendo la oración coordinada. Dice que la oración coordinada son sintácticamente independientes. En otras palabras, tienen el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, cuando decimos unos vienen, otros van. Aquí estas dos oraciones tienen el mismo grado de importancia. Pero podemos hablar también de oraciones yuxtapuestas. Dice que estas oraciones se separan por signos de puntuación. Por ejemplo, aquí decimos, ayer me caí, no me lastimé. Como se pueden dar cuenta, hay una coma en el medio donde dice me caí, coma, no me lastimé. Pero también podemos hablar de lo que son las oraciones subordinadas. Aquí en estas hay una que posee mayor importancia sintáctica. Es lo que le llamamos dependencia sintáctica en la oración subordinada. Por ejemplo, dice, mi primo de quien te hablé ayer viene mañana. Mi primo de quien te hablé ayer viene mañana. Si ustedes ven ahí, mi primo de quien te hablé, sería una oración que va a arrastrar la otra. Dice, viene mañana. Ahí hay una oración subordinada. Podemos hablar también de la oración según la estructura sintáctica. Y aquí se dividen más fácil, porque se dividen en bimembres y unimembres. ¿Y qué es una oración bimembre? Cuando posee dos partes fácilmente destacables. Por ejemplo, estamos hablando aquí de sujeto y de predicado. Ejemplo, tu padre dice que está lloviendo. Eso es una oración bimembre, cuando se compone de sujeto y de predicado. Pero podemos hablar también de la oración unimembre, que no puede dividirse en sujeto y en predicado. Por ejemplo, está lloviendo. También podemos dividir la oración según la forma del predicado oracional. Aquí dividimos, por ejemplo, en varios tipos. Personales, ahí es cuando el sujeto se reconoce y a la vez se divide en dos tipos. Se dividen en explícita e implícita. ¿Cuándo es explícita? Cuando se menciona el sujeto. ¿Cuándo es implícita? Cuando no se menciona el sujeto en la oración. Aquí comemos lentejas. Es una oración personal implícita. Aquí comemos lentejas. También hablamos de oraciones impersonales, es decir, que no tiene un sujeto reconocible. Por ejemplo, hoy va a nevar. Aquí siempre se relaciona con fenómenos de la naturaleza. Llovió, va a nevar, hoy va a llover. Pero también hablamos de tipo de oración según la intención de quien lo enuncia. Aquí se dividen en varios tipos. Por ejemplo, tenemos la oración enunciativa. Aquí se habla de una realidad concreta y se pueden dividir en dos partes, en afirmativa y en negativa. Por ejemplo, en Uganda hay una guerra civil, afirmativa. En Uganda hay una guerra civil. Y
la negativa ya no quedan testigos. ¿Ve? Ya no quedan testigos, aunque yo la puse en el cuaderno a la inversa, pero ya ustedes saben cuál es la positiva y cuál es la negativa. Por ejemplo, en la negativa ya no quedan testigos. Y en la afirmativa, en Uganda hay guerra civil. Pero también podemos hablar, según la intención de quien la pronuncia, en imperativa. Aquí lo que se habla es de dar una orden, de dar un mandato, pero también un ruego. Pásame la sal. Exclamativa, aquí es fácil. ¿Qué dolor tengo? Aquí ya se refiere más a la parte sentimental. La interrogativa, ya, ¿cuándo vendrás? Ahí se está preguntando. Dubitativa, su nombre lo dice. Duda. Quizás tendrás suerte si consigues un boleto. Y la desiderativa, esa se refiere más al deseo. Ojalá lleguemos a tiempo. Pero eso no se queda ahí, señores. La oración también se divide según la voz del verbo. Aquí hablamos de oración en voz activa. Una oración cuando la acción del sujeto es referida directamente. Pedro tiró la carnada al río. Aquí estamos hablando, señores, de la voz activa. Hablemos ahora de lo que es la voz pasiva. Y esto se refiere básicamente al punto de vista del predicado. Por ejemplo, la carnada fue tirada al río por Pedro. Aquí se refiere más al punto de vista del predicado. La carnada fue tirada al río por Pedro. Señor, esto no se queda aquí, sino que sigue también la última clasificación, donde la oración se divide en el tipo de predicado, es decir, según el tipo del predicado. Aquí hablamos de la oración copulativa. Aquí lo que se da es que se unen un sujeto y un atributo mediante un verbo copulativo. Se oye muy fino, pero es más fácil con el ejemplo. Juan es muy guapo o María está muy flaca. Si se dan cuenta, aquí la referencia fundamental es el atributo, guapo o flaca. Ese es, por eso se llama una oración según el tipo de predicado. Es un predicado copulativo. Pero está también de la oración predicativa. Aquí lo que se expresa son acciones y no atributos. Por ejemplo, cuando se refiere anteriormente a la belleza, es un atributo, pero es una cualidad. Pero la predicativa se enfoca más en la acción y se divide en dos, la transitiva y la intransitiva. Aquí, por ejemplo, decimos que la transitiva requiere complemento directo para expresarse por completo. Por ejemplo, aquí hablamos, dice, compré una casa. ¿Qué compré? Una casa. Eso fue lo que compré, una casa. Pero también la intransitiva, que no requiere del objeto directo. El objeto directo era una casa anteriormente. Aquí no requiere objeto directo. Por ejemplo, decimos, yo vivo muy bien. Yo vivo muy bien. Aquí yo no puedo decir yo vivo eso, porque aquí lo que se refiere a un estado. Yo vivo muy bien, no a un complemento directo, señores, que es la casa. Yo compré una casa. Usted compró eso, una casa. Complemento directo y también se le llama objeto directo. Vamos a ver entonces también aquí donde aparece una última clasificación que se llama la reflexiva. ¿A qué se refiere? A la acción, a que la persona realiza la acción y a la vez la vive. Por ejemplo, me vestí de rojo. Realicé la acción, pero también fui yo que la recibí. Me vestí de azul, de negro, de blanco. También aparece una última clasificación que es la recíproca. Es cuando dos sujetos intercambian acciones. Por ejemplo, María y Pedro se quieren, se aman, se extrañan. Eso es una oración recíproca. Así que podemos dividir los tipos de oraciones según el predicado, pero también según la voz del verbo, según la estructura sintáctica también, según la forma del sujeto oracional. Podemos dividir también la oración según la complejidad sintáctica. Creo que es la más importante. Bueno, esta es todo lo que tenía que decir. Gracias. ¿Era grabando que estaba?